Bien, voy a retomar el tema de las especies de Samalayuca, fíjese. Voy a retomarlo porque me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, no escuché el completo del programa, me gustaría que lo volvieses a abordar. Sí, lo hago con mucho gusto porque además, pues, hablar de las especies, pues, se lleva mucho tiempo y lo que hago es un resumen, prácticamente una sinopsis, ¿verdad? De lo que tenemos, vamos a considerar porque pertenecemos a Chihuahua, estamos aquí en Chihuahua, aquí vivimos, algunos aquí nacimos, ¿verdad? Entonces, los que vienen de fuera, bueno, ellos también deben estar enterados de que tenemos una flora y una fauna muy valiosa aquí en Samalayuca, en Ciudad Juárez, en el Valle de Juárez, no se diga, ¿verdad? Muchas de estas especies, pues las tenemos aquí en este municipio, amén de todos los otros municipios, ¿eh? ¿Por qué? Porque el clima, pues es muy similar, ¿verdad? Es muy similar. Claro, hay excepciones, hay climas que que difieren porque hay altitud, ¿verdad? Hay latitud aquí en Chihuahua y por ende las especies pues migran y se concentran más en un hábitat pues más ideal. Pero vamos a pensar que lo que mencionamos en Samalayuca respecto a las especies, pues también las podemos ver o observar en el Valle de Juárez, aquí en Ciudad Juárez, y en los otros municipios del estado, ¿verdad? Bien, debo decirle a usted que estos estudios los hizo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y también intervino la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ¿verdad? Áreas Naturales Protegidas. Estas dos dependencias hicieron este estudio muy interesante, eh, aunque es de años atrás, pues ahí están las especies, ¿verdad? Están las especies vivas, algunas en riesgo, otras en protección especial, otras amenazadas de la extinción, ¿verdad? Pero bueno, aún tenemos especies que podemos presumir de ellas, ¿verdad? Muy bien, escuche usted, dentro de la fauna, la cantidad de especies de mamíferos, pues es impresionante, 63 especies de mamíferos, ¿eh? Y estamos hablando de un área semidesértica, en donde quizá usted haya ido y de pronto no ve la fauna, pero mucha de esta fauna, bueno, se acomodan en su hábitat, están en el subsuelo, ¿verdad? Muchas de ellas, otras están pues bajo unas piedras o cercanos a la maleza, a las plantas, ¿verdad? Aves, 158 especies de aves. Dentro de un momento le voy a señalar ejemplos de estas aves. Anfibios, aquí contamos con 29 especies, ¿verdad? Usted ya habrá ubicado a las ranas, los sapos, las salamandras. Reptiles, tenemos bastantes, 28 especies de reptiles. Inmediatamente usted deberá tener en su pensamiento que la serpiente de cascabel está presente, efectivamente, ¿verdad? Pero hay muchas más, se la voy a mencionar más en un momento más. El total de la fauna son 278 especies, ¿eh? Según este estudio, ¿verdad? Muy interesante, por cierto, y está muy, ¿qué le diré yo? Muy científico, porque yo le hablo de las especies, pero aquí antes de las especies están las familias, ¿verdad? Y dentro de cada familia hay una infinidad de especies. Muy bien estudiado está este trabajo, muy bien hecho. La flora, en cuanto a flora que se clasifica como forrajera para el consumo del ganado, de las aves, están 22 especies, fíjese, muy interesante. Ya estará pensando usted en los pastos, claro que sí, aquí entran los pastos. Especies exóticas son aquellas que no son de la región propiamente, pero que están presentes. Por alguna razón el viento las llevó ahí, me refiero a las semillas, o nosotros mismos hemos transportado algunas plantas, ¿verdad? O el agua se encargó pues, de llevar las semillas a esas regiones. Esas son las especies exóticas. Aquí se cuentan 26. No todas son benéficas para la región. Recuerde que muchas veces la especie exótica pues se transforma en una plaga, ¿verdad? Porque no es su hábitat. En fin, medicinales, hay 15 especies, fíjese. Y aquí es muy interesante que haya estas porque de alguna manera nos curan una enfermedad.
Las especies gipsófilas, usted no habrá escuchado este término, se refieren a aquellas plantas que están en ambientes respecto al subsuelo que contienen yeso. Fíjese, hay yeso ahí de manera natural. Y el yeso en agricultura se aplica cuando hay un suelo o muy ácido o muy alcalino. Pero de manera natural, si está presente el yeso, pues hay plantas que se desarrollan muy bien ahí y se les denomina gipsófilas. Aquí tenemos 25 especies, fíjese qué interesante. Malezas, en esto de las malezas se considera aquella planta que usted no digamos, no cultivó, no sembró y aparece de pronto y uno debe considerarla maleza. Aquí se tienen 25 especies, fíjese. Es una gama que pues de pronto sí agrede a otras plantas, la maleza compite, ¿verdad? Usted sabe que las plantas compiten por nutrientes, por agua, por sombra, por territorio, y la maleza pues obviamente está ahí presente sin haber estado considerada en un programa, ¿verdad? En un plan que se hizo para siembra, y se consideran malezas. Si usted siembra frijol, por ejemplo, y aparece una sandía, esa planta se considera una maleza. Bueno, así es la definición, ¿verdad? En fin, entonces vea usted cómo hay una infinidad de especies, el total son 337 de la flora, fíjese, es una riqueza muy interesante, ¿verdad? Y le reitero, por ser una zona semidesértica. Ahora bien, voy a yo que quisiera mencionarle muchas cosas de esto, ¿verdad? Pero bueno, en este trabajo que logré obtener de estas dos dependencias, eh, vienen muchísimos datos, mucha información, pero yo le voy a escudriñar de este documento porque es muy amplio, ¿verdad? Son más de 260 páginas, fíjese, pero muy interesante. Dije, voy a comentárselo al público de nuevo, pues para que quienes no escucharon el programa tomen nota, ¿verdad? Lo escuchen y si hay alguna pregunta respecto a esto, pues adelante, ¿verdad? Para poderle yo, pues dar mi opinión, ¿verdad? Vamos a abordar aquí. Samalayuca tiene una superficie de 63,000 hectáreas, fíjese, casi 64,000. Es una gran superficie. Y ahí usted estará pensando en el ojo de la casa, en el Vergel, en Villaluz, ¿verdad? Samalayuca. Entonces, esos 4 espacios conforman esta zona, ¿verdad? De Samalayuca. Eh, y claro, se decreta como área de protección de flora y fauna. Esto lo decreta la Semarnat. Viene a hacer un estudio previo, que es el que yo tengo aquí en mis manos, y una vez conformado el estudio, deciden si se decreta pues como una zona, en este caso área de protección de flora y fauna, ¿verdad? Dentro de la gama de las reservas que hay en México, un área es de flora y fauna, ¿verdad? Y bueno, se decretó el 5 de junio del 2009. Si usted anotó esto, este estudio es muy reciente, porque dentro de la biología a 10 años es muy poco tiempo. Y gracias a este estudio, ¿verdad? Y a otros previos que deben existir, pues se decreta como un área, en este caso, de protección de flora y fauna. Ahora bien, eh, aquí tenemos un estudio muy interesante en donde los autores, ¿verdad? O quienes hicieron este trabajo, pues se fueron por las familias que hay en esa zona. Y pues son bastantes. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de familias porque luego se queda uno con algún estudio que alguien hizo, pero no terminó, no lo concluyó como uno lo espera. En este caso, sí, mis respetos, está muy completo. No dude usted que faltan especies por anotar, ¿eh? O falta alguna familia, pero de alguna manera tenemos aquí
trabajo muy interesante. Y bueno, dentro de las plantas, no le voy a mencionar los nombres científicos, ¿verdad? Porque esto no viene al caso. Eh, Dentro de las plantas tenemos aquí algunas, le voy a mencionar los nombres comunes. El sotol del desierto. Usted sabe que de ahí se extrae una bebida, ¿verdad? Del sotol. Otra, la madreselva. Usted debe conocer a esta enredadera, ¿verdad? Mi madre tenía madreselva y recuerdo que la tenía en el patio y se desarrolló, pero como no se imagina usted. Y la gente o las amigas de mi madre iban y les regalaba o le pedían una madreselva. Y recuerdo muy bien ese detalle de la infancia, pero se desarrolla bien esta planta en esta región, fíjese. Está el amaranto, de él ya le hablé en alguna ocasión. Se asemeja mucho al quelite, pero es mucho más frondoso, ¿verdad? Da unas hojas de color rojo o color morado. Las semillas son las que se consumen y de ahí se hacen las palanquetas o las alegrías que venden aquí en Juárez en algunas dulcerías o en las esquinas. Luego hay personas que vienen del sur y venden la alegría. Y no es otra cosa más que las semillas apelmazadas a las que se les agregó miel. Y muy nutritivo, el amaranto tiene 21% de proteína, ¿eh? De tal forma que tiene más proteína que la alfalfa, más que el frijol, más que el trigo. La alfalfa es la reina de los forrajes y cuenta con el 18% de proteína. Y el amaranto pues es rico porque tiene 21% de proteína. Algo interesante, cuando usted escuche que un alimento contiene 8 aminoácidos esenciales, es calidad alimentaria. Créamelo, hay que consumirlo. Esto no va para el maíz. El maíz tiene 6 aminoácidos esenciales, le faltan 2. Pero uno lo combina con el frijol sí tiene los 8 aminoácidos esenciales, es una leguminosa. Y el amaranto pues tiene los esenciales y por ende es un alimento de calidad. Bueno, aquí está el quelite también, por obvias razones son muy semejantes a estas plantas. El quelite es mucho más pequeño. Tenemos otro como el chamizo, por algo tiene nuestro parque ese nombre, ¿verdad? El chamizo, cuando el ganado no tiene alimento en invierno, por ejemplo, consumen chamizo. Y el chamizo es de calidad porque tiene bastante proteína, fíjese. Poca gente quizás sepa esto. Obviamente en el chamizal debería de haber bastante chamizo, ¿no cree usted? Sí hay. Yo he acudido a las áreas en donde está esta planta, pero uno lo quisiera ver en muchas partes o áreas del chamizal. Bien, está otra que usted a lo mejor conoce, vamos, la verdolaga. La verdolaga pues es una, vamos a llamarle hortaliza. Créanmelo, si usted tiene semillas de verdolaga, en donde quiera se da esta hortaliza, ¿eh? Y es muy apetecible en el caldo, ¿verdad? Usted no me dejará mentir. Y se desarrolla muy bien aquí en la región, ¿eh? Le estoy mencionando plantas que siento que usted las conoce, para que se dé cuenta lo que tenemos, la riqueza florística que tiene Samalayuca, ¿eh? Hay otras, el epazote, usted habrá consumido epazote en los alimentos. Está la rodadora, Salsola cali. Esta planta es la que usted observa eh, cuando hay ventarrones que anda rodando por todas las avenidas, ¿sí? Esa es la rodadora, le dicen correhuela, otras le dicen cardo ruso y olvídese de nombres comunes. Esa planta se apoya con el viento para dispersar las semillas. Por eso usted ve rodadora en muchas partes de Ciudad Juárez. No puede faltar en Samalayuca, en el Valle de Juárez. Y de ahí, recuerdo bien, un maestro que estaba haciendo estudios para extraerle azúcar. ¿Qué le parece? Uno ve mal esa planta porque de pronto va uno manejando y entorpece ahí la visión, pues tiene una utilidad interesante, ¿verdad? Se extrae azúcar del cardo ruso, fíjese, ¿eh? ¿Qué le parece? Tenemos aquí otras, bueno, el cártamo
El estafiate es una planta medicinal, fíjese. Otra que está por aquí, el hojacel. ¿Se da cuenta? Usted conoce muchas de estas plantas. ¿Qué otras encuentro por aquí? El girasol. No lo confunda usted con el maíz de Texas. El girasol es la plantita que vemos alrededor de los canales, alrededor de la acequia, ¿verdad? Cuando usted va, por ejemplo, la avenida Juan Pablo II, le decimos Cuatro Siglos. Usted alrededor del canal que circunda por ahí, ve mucho girasol. Ese es el girasol del que habla aquí. El maíz de Texas se parece mucho, pero es mucho más grande. Debo decirle que el girasol no es una flor, es una inflorescencia. Dentro de lo que es el capítulo están las florecillas, puede contar usted 250, 300 florecillas, fíjese. Lo amarillo se llaman brácteas, lo que parece un pétalo se llaman brácteas. Tenemos una llamada, vamos a tomarla con gusto. ¿Sí, a sus órdenes? Buenos días, señor. Habla el Bueno, señor Vázquez. señor Vázquez, a sus órdenes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ingeniero, es ingeniero, ¿verdad? Sí, Sí. gracias a Dios, sí, a sus órdenes. Ok. Mire, sabe que estaba casi siempre cuando un tema toral como lo que es Samalayuca, Sí. no lo volteamos a ver, ¿verdad? Hasta que no pasa una pretragedia como la que se pretende hacer allá. Así lo veo yo. Entonces, yo creo que sí se debería modificar ya la Constitución en ciertas cosas y crear un instituto nacional exclusivamente para la flora, la fauna y los recursos naturales. Me gustaría que así se llamara el Instituto Nacional Pro Flora, Fauna y Recursos Naturales. Muy interesante eso. Sí, ¿sabe qué? ¿Por qué, ingeniero? Porque mire, usted tocó los temas muy importantes en cuanto Gracias. a todo lo que es nuestra biodiversidad y local y, Sí, sí, y sí, la sí. de México, con los que coexistimos, ¿verdad? Así es. Entonces, no se ha creado, fíjese, muchas de las cosas que le copiamos a los güeros, le copiamos lo malo, pero ellos hacen los parques nacionales, son prácticamente inviolables. Ven un lugar y sabes que Parque Nacional Yellowstone, Parque Nacional Sí, Westmont, sí, o sí, sea, sí. todo. Y hay cosas que sí nosotros deberíamos de copiar lo bueno. ¿Por qué? Porque son enseñanzas a nivel mundial de varios países y por qué no traernoslas. Claro, nunca vamos a dejar nuestro toque mexicano a todo, eso sí, Así es. pero sí debíamos ya de ver eso. Ahora, yo no sé por qué todavía en este siglo, y con tantos años de historia, nosotros como mexicanos, todavía tienen que llegar a los canadienses a destruirnos nuestros recursos naturales. Mire, yo veo las cosas así. ¿Por qué? Y vaya que yo apoyo mucho al gobierno federal actual, porque pues, para mí está haciendo algunas cosas demasiado bien. Pero ¿por qué en lugar que ya vinieron estas personas y ya se sabía desde hace muchos años que iba el cobre? Bueno, oiga, pues yo quiero explotar mi propia casa. Gracias por el tip a los canadienses, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Si vamos a explotar, pues que sea allá de nosotros. O necesitamos que vuelva a nacer otro Tata Cárdenas. ¿Qué está pasando? O sea, si ya hay que ver ese asunto, nosotros podemos proteger nuestra flora y nuestra diversidad. Por ejemplo, con personas como ustedes que estuvieron ahí, fácil que Gracias. les dice qué es lo que hay que hacer, cómo proteger. O sea, se puede sacar el cobre, pero se pueden proteger las cosas, no así. Muy interesante su Bueno, comentario. sí, no, pues lo veo unas personas tan preparadas como usted Gracias. que entienden detalles tan cotidianos como un mensajito, cualquier cosa, ustedes entienden todo eso y ustedes deberían ser los primeros que deberían ser invitar a un proyecto nacional de eso. Muy Le interesante agradezco su mucho su propuesta. atención, ingeniero. Gracias. Muy amable. Ahí Hasta luego. está la opinión, ¿verdad? Le digo yo que yo aprendo mucho de usted. Qué buenas ideas tiene la gente, ¿verdad? Como usted. Y más que lo expresa y el público lo escucha. Eso es muy interesante.
Y regresando pues a esto de la flora de Samalayuca, aquí tenemos mariola. La mariola es Parthenium incam. Disculpe, de pronto digo nombres científicos. Se parece mucho al guayule. El guayule es Parthenium argentatum. Se da cuenta que el género es el mismo. La mariola tiene poco hule. El guayule era del que se extraía bastante hule en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para los neumáticos de los carros blindados, fíjese. Bueno, Samalayuca tiene. Yo tuve la oportunidad de acudir a Villaluz cuando se inició todo un proyecto del guayule. En Estados Unidos, aquí en Texas, también estaban haciendo trabajos para rescatar el guayule, con la idea de que en un momento dado, si el petróleo ya no iba a utilizarse para extracción de hule, pues ahí estaba la planta presente, ¿verdad? Regresar un poco a lo anterior. Muy bien que tengan ahí guayule, esta zona. Está otra planta que hay muchas flores, ¿eh? Hay muchas flores aquí. El cadillo, usted habrá jugado con él, es una planta que tiene una espina, pero no es dañina. El cadillo, a lo mejor no lo hizo usted, pero yo sí. Le aventábamos cadillo a los compañeros en la escuela. Eran unas esferitas que tenían espinas, pero verdes. Ya se habrá usted imaginado cuál. Y lo aventábamos y se prendía en la ropa de los compañeros. Y era un juego, pues. Bueno, ese es el cadillo. Está también el cenizo, cenicillo, usted lo habrá visto, la mostacilla, en fin, y no pueden faltar obviamente las cactáceas, bastantes cactáceas, fíjese. Aquí tenemos a la biznaga, barrilito, a los huevos de toro, por la semejanza que tienen. Es una planta muy pequeña, no es arbustiva. Está la biznaguita, el nopal, ¿verdad? Dentro de las cactáceas, bastantes nopales, las chollas, el tasajillo se parece mucho al nopal, pero la diferencia es que el tallo es cilíndrico, mientras que el nopal tiene un tallo raqueteado, así se le llama, ¿eh? Tallo raqueteado. Están otras aquí, otros cactus, y no, está extraordinario este estudio, yo me quedé sorprendido, qué bueno que se hizo este trabajo, ¿eh? La alfombrilla dentro de las leguminosas que hoy se llaman fabáceas. Tenemos bastantes. Acacias, la acacia y hembra y macho son árboles. Yo las he recomendado en los estacionamientos, fíjese. Usted me dirá, ¿cómo enjuare las acacias en un estacionamiento para que den sombra? Sí, pasa usted aquí al Paso, Texas, observe bien los estacionamientos, hay acacias dando sombra a los vehículos. ¿Ve? Es una planta que está muy bien adaptada aquí a la región. Hay hembra y macho. La hembra produce unas vainas de color morado, usted las habrá visto. Si usted muele de alguna manera, hace un polvo con esas vainas, ¿sabe qué tiene? Tiene una particularidad. Cuando hay charcas, las dispersa usted ese polvo y adiós mosquitos. No les agrada a los mosquitos, fíjese. ¿Qué le parece? Tiene esa característica. Obviamente hay sustancias químicas en esta vaina. Así le puedo estar platicando de muchas plantas, ¿eh? Hay el trébol es una leguminosa. Estamos hablando también del gatuño, el tabachín. Usted habrá observado las flores del tabachín. Mm, los mezquites, el mezquite es una fabácea, es una leguminosa, también da, usted por lógica sabe que da vainas muy ricas en carbohidratos, en azúcares. Hay mezquites dulces. Eh, Está la hierba loca, está, aquí vienen más, engordacabras, bueno, así le llaman a esta planta, ¿verdad? Porque cuando estos animales consumen pasto y ya no lo encuentran, pues se van hacia otras plantas y las consumen también. Tenemos aquí una riqueza
El ocotillo, usted dirá, ¿esa planta cuál es? Si usted ha acudido al Parque Central, en donde estaba la Escuela Superior de Agricultura, lo que está rodeando a ese jardín de plantas desérticas que está ahí es ocotillo, es un cercado verde. ¿Por qué? Porque el ocotillo genera una flor muy bonita, por cierto. Por eso le llaman cercado verde. Y ese no permite que la fauna entre a los jardines. Por eso se instaló ese ocotillo. Bueno, aquí en Samalayuca también está presente. Están otras. El garambullo. El garambullo usted lo habrá consumido también, ¿verdad? Un fruto de color entre rojo y naranja. Está, está una menta, pero no es la que usted y yo conocemos. Es otra planta. En nombres comunes, olvídese, en cada región le dan a la misma plantita, se le dan diferentes nombres. Está otras que encuentro por aquí, muchos pastos. Antes se llamaban gramíneas, hoy se llaman poáceas. ¿Sí? Dentro de las poáceas hay bastantes pastos o zacate, como también se les denomina. Está el navajita, que usted debe conocer. Está los toritos. Cuidado con los toritos, ¿verdad? Cuando hay toritos en los campos de fútbol, pues los jugadores andan quejándose, ¿verdad? Porque pues son bastante puntiagudos y si se entierran hasta traspasan un tenis, ¿verdad? Del jugador, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlos, hay que quitarlos de ahí. Bueno, pues ahí está presente esta plantita. Y bastantes zacates, ¿eh? Aquí viene una gama extraordinaria de zacates. Ahora, de plantas forrajeras, aquí mencionan nuevamente al chamizo, a triplex es el nombre que técnico. Está también el mezquite, lo anotan como planta forrajera y otros más. Ahora, como malezas, aquí hay bastantes, ¿verdad? Malezas, ya le había dado yo la definición y pues hay bastantes, algunas sí se consideran negativas, como el pasto Johnson. ¿Ha oído usted hablar del pasto Johnson? Es muy semejante al sorgo y resulta que el pasto Johnson, para eliminarlo es muy difícil. Es un pasto grande, una hoja grande, semejante al sorgo, pero muy difícil de erradicar o de extraer. Y la consideran una maleza terrible al pasto Johnson. Bueno, aquí está en Samalayuca estropeando las labores agrícolas, ¿no? esta maleza. Hay varias plantas exóticas, como le mencionaba, que de alguna manera llegaron ahí a esa región, no siendo pues precisamente su hábitat adecuado. Hay una acacia aquí, fíjese, la consideran como exótica. Hay un amaranto, no el que nos da la semilla de calidad alimentaria, es otro. En fin, hay más exóticas aquí. Medicinales, aquí hay bastantes. Pues hay una gama interesante. Dentro de las cucurbitáceas, ustedes ya estará pensando en la sandía, ¿verdad? En la calabaza. Se consideran algunas de ellas medicinales por la cantidad de fibra que tienen, la cantidad de agua, ¿verdad? En fin. Y las gipsófilas, las que le decía hace un momento, que están ahí cuando el yeso está presente, pues hay bastantes aquí. Mencionan algunas. Está la gobernadora, fíjese. La gobernadora, ¿sabe por qué se denomina así? Porque está en todas partes. ¿Sí? La rea tridentata, así es el nombre científico. Y esta planta tiene muchas propiedades, dentro de ellas ahuyentar los arácnidos. Si usted no quiere tener arañas o alacranes en su hogar, cuando los ha visto, pues con una rama de gobernadora
se ahuyentan. Y el efecto, ¿sabe cuánto tiempo le dura? 3 meses. Para que vaya pensando, en lugar de aplicar insecticidas o algún otro producto químico que puede dañarle a las mascotas incluso, busque una rama de gobernador y la corta usted fresca y la deja en donde usted guste en su hogar, y el olor característico de esta planta hace que se ahuyenten los arácnidos. Fíjese qué interesante propiedad. Tenemos una llamada, vamos a tomarla con gusto. Sí, a sus órdenes. Buenos días, maestro. Buenos días, ¿cómo estás? Oiga, Sí. hay un detalle muy importante ahora que se está protegiendo los mantos freáticos, porque hay un componente dentro que es un aditivo oxigenante que se le agrega a la gasolina aquí en México, Sí. que se llama MTB, o es el éter metil terboxílico, que Sí. la agencia ambientalista de Estados Unidos, ¿cómo se llama? La agencia del gobierno, lo prohibió desde el año 2000, y solo en 3 países del mundo se está permitiendo, que son México, Venezuela y Chile. Oh. Y ese se encontró que es cancerígeno y que provoca que los mantos freáticos, pues sí, tarde o temprano se contaminan, y nada más 3 países lo usan actualmente. Está en nuestra gasolina. Entonces todo México está con ese problema y no lo ha resuelto el gobierno. Sigue permitiendo que se agregue ese aditivo a la gasolina. Sí, disculpa, entonces, ¿cuál es el nombre, perdón? ¿El nombre? Sí, del producto. Éter metil terbutílico. MTB. Sí, éter metil secbutílico. Y la agencia de Estados Unidos se llama EPA. Es la Agencia de Protección al Ambiente, la EPA. Sí, es como la Secretaría de Ecología aquí, o el Instituto de Ecología, o la Profepa. Ajá. Entonces, yo no entiendo por qué, si todos los países del mundo, excepto 3, han encontrado una alternativa en ese aditivo que se le pone a la gasolina, sí, y México lo siga permitiendo. Entonces, ¿dónde están las autoridades? ¿Y en qué papel quedamos todos los mexicanos, especialmente los que tienen los conocimientos técnicos, para no organizarnos y que seamos la vergüenza del mundo también en eso? Tremendo. Sí, yo tomé nota de ese producto, voy a investigarlo, a ver. ¿Y no recuerdas tú con qué fin se le agrega o se le adiciona? Sí, o sea, el objeto es que potencializa un poco más, da más potencia. Sí. Pero pregúntale si los gringos lo usan, si los países otros han encontrado una alternativa. No, si es cancerígeno fuera, oye. ¿Y por qué aquí en México no hay quien nos defienda? Así es. Muy interesante. Ahí encargo de tarea ahora. Sí, ya tomé nota de eso. La tarea para el maestro ahora. Gracias, muy amable. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues ya está. Ya tomé nota del producto para en un momento dado darle un estudio, a ver qué está sucediendo con eso. Regresando pues a las gipsófilas, que son las plantas que están presentes cuando encuentran un subsuelo con yeso. Le decía yo que está está triplex, fíjese, la triplex, que es el chamizo, también tolera el suelo con yeso. Y la gobernadora, le decía yo de las propiedades, otra propiedad que tiene le dicen el antifriz de los pobres, porque esa planta usted puede hacer un brebaje, obviamente no debe tomarlo, sino aplicarlo al radiador del vehículo, y no se congela fácilmente el agua, fíjese, por las sustancias que contiene la gobernadora. Lo hace como un antifriz. ¿Qué le parece a usted? Y está aquí como gipsófila. Esta otra, la yuca. La yuca usted la habrá visto, ¿verdad? Es una palma pequeña, no crece mucho, es un arbusto. Sus hojas son puntiagudas o mucronadas. Usted las habrá visto. Bueno, aquí está presente esta plantita. Y otras más que vienen aquí, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la fauna, también
ya le di datos, ¿verdad? De manera extraordinaria, hay bastante fauna ahí. Las aves, de aves tenemos una infinidad, fíjese. Obviamente los patos no pueden faltar, los gansos, están las garzas, fíjese. Me decía un maestro del Valle de Juárez, un amigo, oye, yo he visto garzas por acá en el Valle de Juárez, cerca de algunas áreas donde hay agua.